Cuando hablamos también de política, muchas veces hablamos sobre lo que se está comunicando, y la verdad que la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se desarrolló esta semana no, la semana anterior en Buenos Aires, nos llamó poderosamente la atención por dónde va cambiando y por dónde va yendo la comunicación política. Uno de los principales disertantes es el director de iLatina, compañía especializada en comunicación electoral, Jorge Imhoff. Jorge, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, Daniel, buen día. La verdad que es muy interesante tu ponencia allí cuando hablaba sobre los dueños de la pelota. Estamos hablando que hoy el dueño de la pelota es la sociedad. El político hoy en la Argentina se tiene que parecer más a la sociedad, le tiene que brindar algún tipo de oferta a la sociedad o tiene que marcar un liderazgo que la sociedad tiene que seguirlo. La condición indispensable es escuchar a la sociedad, interpretar a la sociedad. Después, por supuesto, que tiene que haber un liderazgo, pero si no partimos de la condición indispensable, hay algo que está roto en ese vínculo. Lo que está pasando en la mayoría de nuestros países, en la región, es algo muy parecido a eso, ¿no? Las agendas de la política y la agenda de la sociedad parecía que no se tocan, que hay un divorcio. La política está en lo suyo y la gente está en lo suyo, con sus necesidades, con sus urgencias, con sus prioridades, con sus expectativas, y pareciera que esas dos líneas, que esas dos agendas no se tocan, y eso se manifiesta después en la expresión que permite la democracia. Entonces, si uno mira para atrás, por lo menos las últimas 12 elecciones presidenciales en Latinoamérica, en ninguna hubo continuidad del mismo color político, en todas hubo una ruptura, un cambio. Y no solo eso, sino que enseguida al asumir lo que no era el oficialismo, al convertirse en oficialismo, enseguida los niveles de imagen positiva caen, porque nuevamente la gente no se siente interpretada. En muchos casos la gente sale a la calle a manifestarse, como ha pasado en Chile, en Ecuador, en muchos de nuestros países, ¿no? Me quedé pensando en varias cosas, lo que dijiste. Primero, hasta antes de la presidencia de Macri era prácticamente imposible encontrar que un presidente que vaya a una reelección pierda. Ahora, después de Macri, se entró a dar eso. ¿Estamos ante una sociedad menos tolerante, menos paciente o más demandante? ¿Cómo ves? Sí, estamos ante una sociedad, cuando hablamos, por ejemplo, en mi presentación en la cumbre, yo hablaba de los dueños de la pelota. Claro. Hacía un paralelismo entre el fútbol y la política, ¿no? Sí. La proximidad del mundial y la diferencia entre el fútbol y la política es que en la política la gente solamente, o sea, hay muchos puntos en común, pero la diferencia fundamental es que en la política la gente es solamente espectadora, no mete goles ni ataja penales. En cambio, en la política la gente es el centro, es la dueña de la pelota, es la que decide una elección. Y lo que está pasando es que esto siempre fue así, pero la gente cada vez tiene más conciencia de esto. Todavía no sabe cómo ejercitarlo, pero cada vez tiene más conciencia de que ellos son los dueños de la pelota y cada vez hay menos tolerancia. La urgencia de la gente está en su metro cuadrado y la expectativa de futuro de la gente es en la proximidad, en el hoy, en la semana que viene, en el mes que viene. Esas promesas de futuro o grandilocuentes o de expectativa de futuro lejano que existían en la política hoy no existen. Entonces la gente, al tener un horizonte más cercano y en ese horizonte ver que no es escuchada, que no es interpretada, que no es atendida, que sus necesidades y sus expectativas no tienen respuesta o que muchas veces empeoran, lo que hace es castigar. Y lo que vemos en la mayoría de nuestros países, no solo te diría, muchos dicen desde la pandemia, pero esto es anterior a la pandemia, sí, ya que los oficialismos pierden y que vamos a ver qué pasa hoy en Brasil, ¿no? Pero lo que pasa es que las líneas generales, estamos hablando de promedios, ¿no? Lo que pasa es que pareciera que hay un cambio, que la gente está manifestándose o votando más diciendo quién no quiere que los gobierne, que eligiendo quién quiere que los gobierne, ¿no? A ver, vos sabés, Jorge, que a mí una de las cosas que me llama la atención es que cuando uno habla con encuestadores, entrevistas a encuestadores, dicen, mirá, la grieta no gana el centro, la grieta en realidad
Vos mirás las encuestas y la grieta no va. Pero ¿por qué la política va por la grieta? ¿Por qué la política sigue abordando y montándose en la grieta exclusivamente? ¿Dónde está la clave de esto? Mira, es una pregunta interesante y que creo que no tengo la respuesta. A ver, hay un debate si las ideologías murieron, las ideologías existen, y por supuesto que las ideologías existen y nuestras sociedades están polarizadas en general, la grieta es una realidad, pero en definitiva los que terminan volcando en la elección son los sectores menos ideologizados, o sea, de los, si uno toma por ejemplo una sociedad que está polarizada y uno dice tiene 2/3, un tercio está con uno, un tercio está con otro, por supuesto que cada una de esas posiciones tiene que sostener lo suyo, alimentarlo, hacerlo crecer, o por lo menos sostenerlo. Pero en definitiva los que después vuelcan, sin esa base es imposible pensar en algo, digamos, pero después los que vuelcan a la elección es el otro tercio. Eso generalmente es lo que pasa o lo que está pasando en la mayoría de los casos, y si vamos a lo local, pensemos en las últimas elecciones y si vamos a los números fríos, crueles y duros, pareciera que había gente que votó por una de esas posiciones en alguna vez y por otra la próxima, ¿no? Entonces esos sectores no tan ideologizados que terminan no eligiendo a uno, sino castigando a uno, termina pasando lo que está pasando. Ahora, ¿por qué la política apuesta tanto a las posiciones más duras? Y primero porque sin ellas no puede aspirar a nada. Pero muchas veces, y nos ha pasado ahora, nosotros tuvimos en varias elecciones presidenciales, desde el comienzo de la pandemia, en algunas hemos tenido la suerte, o sea, de participar de equipos que han ganado la elección, y en otras no. Y lo que nos pasa a veces que lo que vemos es que se descuida a ese sector no ideologizado, se hace foco solamente en el sector afín o más duro, y es un error porque ese sector es el que termina votando la elección. Dos últimas preguntas. ¿Milei es lo nuevo o es el resultado de la falta de economía? A ver, la pregunta es si Milei va a seguir siendo lo nuevo dentro de un año. Yo creo que Milei es lo más nuevo, eso sería la definición, ¿no? Si uno mira los outsiders y estudia los casos que no tiene por qué repetirse igualmente, pero siempre uno estudia lo que ha sucedido, si uno mira, por lo general estos fenómenos disruptivos o novedosos no aparecen con tanto tiempo anterior, ¿no? Aparecen más sobre el tiempo ya caliente de una elección. El caso de Milei apareció con mucho tiempo. Yo creo que hace ancla en lo que estábamos comentando de este tema de la frustración y del castigo a la clase política en general, que no ha sabido interpretar o dar respuesta a las expectativas de la sociedad, ¿no? Más que una adhesión a las ideas estrictas de Milei. Vamos a ver cuando llegue el momento de la verdad qué pasa con esto y cómo llega Milei a ese punto, ¿no? Pero obviamente es algo que no se puede desatender y que se debe estudiar porque no es algo tampoco efímero o pasajero, ¿no? Hay que ver también si no aparece algo más nuevo que Milei de acá a las elecciones. Aparentemente eso no está en el radar, no está en el mapa, pero puede suceder también. ¿Qué te transmite Alberto Fernández? A ver, Alberto Fernández me transmite en realidad creo que Alberto Fernández es parte de la expresión de un gobierno que transmite fractura, que no transmite unidad, que no transmite orden, que no contiene. A partir de eso y de una figura
con un cierto desgaste, es difícil poder poner orden y comunicar. Creo que en algunos puntos la gestión es desvalorizada y en otros puntos la gestión obviamente no ha tenido lucimiento, pero obviamente no comunica un faro, no es un faro, digamos, no es un faro que aglutine, eso sin ninguna duda. No transmite, a ver, no es alguien que uno esté pensando en seguir, digo, porque a mí la sensación que cuando miro lo de Alberto Fernández, digo claramente, él no tiene la centralidad política que tiene, por ejemplo, Cristina, o que tiene otros dirigentes políticos. Muchas veces pasa hasta que el presidente está hablando y no hay una centralidad en lo que dice, sino a lo sumo si comete algún yerro nada más, pero después sus palabras como que no captan o no forman parte de la conversación pública. Eso es así, pero lo que pasa que no es solamente responsabilidad de él, también en gran parte es responsabilidad de Cristina. Y digamos, si uno analiza no lo que transmite Alberto, sino lo que transmite el gobierno, tiene que analizar varios emisores, ¿no? Tiene que analizar qué transmite Cristina, porque Cristina es parte del gobierno, aunque por momentos juega que no, tiene que ver qué transmite Alberto, tiene que ver qué transmite la vocera, tiene que ver qué transmite Massa, y ahí se produce un caos que es así de origen, digamos, pero que bueno, evidentemente no hay una claridad y en ese ecosistema Alberto es el que pierde centralidad, aunque debería ser la figura central, es el que pierde centralidad. Ahora, Jorge, pero está bien, ¿esto es un fenómeno exclusivamente argentino o latinoamericano? ¿Cómo se maneja en Latinoamérica también esto? No, primero, normalmente no es común ver un gobierno tan, por decirlo de una manera, tan fracturado o con tantas versiones de sí mismo, por decirlo de alguna manera. Eso no es común, es un caso totalmente atípico. Nosotros no solamente trabajamos en comunicación electoral, sino también en comunicación de diferentes funciones de gestiones de gobierno. Y el caso de este gobierno es un caso de estudio y totalmente atípico, pero vuelvo al mismo punto, es un caso que viene así de origen, porque también es absolutamente atípico y creo que debe ser la primera vez que la vicepresidenta pone al presidente, ¿no? Con lo cual hay un presidente que ya desde el inicio, desde la génesis, ve debilitada a su figura frente a la de la vicepresidenta. Y después, bueno, pasó todo lo que sabemos que pasó desde el inicio de este gobierno, ¿no? Sí. ¿Y Latinoamérica para dónde se mueve? Digo, mirando lo de Boric en Chile, mirando el efecto Colombia y lo que hoy puede llegar a ocurrir, ¿se mueve en un mismo sentido o en realidad el sentido no es una cuestión ideológica política, sino más bien la demanda de una sociedad? Yo creo que es más bien la demanda de una sociedad y como decíamos, ¿no? Esa sociedad que al elegir castigando se mueve pendularmente y bueno, el péndulo ahora está yendo hacia un costado. Lo bueno es que hacia uno de esos lados. Lo bueno es que esa sociedad que está castigando, más allá de algunas expresiones aisladas, no tiene vocación de romper el sistema, ¿no? Lo que están haciendo de alguna manera es llamar la atención del sistema político, diciéndoles, escúchennos, se trata de nosotros, ¿no? Si nosotros sacamos la pelota no hay partido, volviendo al paralelismo. O sea, están reclamándonos más que tirándole piedras a nuestros vidrios, más allá de algunos hechos aislados en algunos lugares, ¿no? Que por suerte también son aislados, con lo cual también son llamadas de atención más que otra cosa. Eso es lo que están haciendo. Y después, bueno, eso
eso obviamente que se traduce en una expresión popular al momento de la elección, y si uno mira el resultado de eso, más allá de cuál haya sido la intención, se forma en Latinoamérica, como planteabas recién, un mapa. Lo que hay que ver es cómo termina después expresándose en cada lugar esa expresión política, por decirlo de una manera, ¿no? Porque, por ejemplo, hay expresiones de la izquierda más moderadas en algunos de otros lugares y otras más más radicalizadas. Habrá que ver cómo termina esto, y lo más probablemente es que si esto no cambia, sí, y no se llega a ningún hecho extremo, dentro de unos años estamos hablando de que el mapa de Latinoamérica cambió de color nuevamente. total y absolutamente. Jorge, te mando un abrazo, gracias por estos minutos, muy interesante tu charla, me parece que fue una de las cosas más interesantes que uno pudo llegar a ver en esos 3 días. Gracias. Un gusto, muchas gracias. No, por favor. Jorge Imhoff, un director de iLatina, compañía especializada en comunicación electoral y difusión de gestión de gobiernos.